Buenas noches a todos. Me alegro que sí, hay bastante gente aquí que le interesa ese tema. Muy bien, solamente una pequeña información que yo les quiero dar. Yo estoy aquí en representación de 3 investigadores, mi colega Gonzalo Sánchez Santiago y Atje Bot, que pues uno está en México y el otro en Alemania. Y como la mayoría de las piezas son del área maya, entonces yo me permití de hacer la presentación yo. Las vasijas cebadoras pertenecen a un grupo especial de aerófonos en donde la fuerza hidráulica impulsa el aire para accionar un silbato. Estos instrumentos tuvieron una amplia distribución en Sudamérica, sobre todo en la región andina, en donde procede la muestra más abundante. En Mesoamérica las vasijas silbadoras fueron escasas. No obstante, su distribución incluyó varias regiones como la Cuenca de México, el occidente y la costa del Golfo, Oaxaca y el sur y sureste del área maya. De estas regiones mencionadas hasta la actualidad se tiene documentado 44 ejemplares. 10 vasijas son de origen de la Cuenca de México, 13 provienen del Estado de México y 21 ejemplares proceden del sur o del sureste del área maya, incluyendo el sur de México, Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos 44 ejemplares, ahí tenemos 15 vasijas que datan del preclásico, 20 que datan del clásico y 9 que datan del postclásico. Para tener una idea un poquito más exacta de la procedencia, aquí preparé algunos mapas para ustedes, uno del área central de México y un poquito más específico del área maya. Las escasas vasijas silbadoras procedentes de contextos primarios sugieren que los ejemplares más tempranos en Mesoamérica datan del preclásico medio. Alfonso Caso y sus colaboradores, basándose en un estudio previamente publicado por Kida y otros sobre la cerámica de Caminaljoyú, Guatemala, argumentaron que las vasijas silbadoras más antiguas datan aproximadamente 500 años antes de Cristo. Por otra parte, el músico investigador Samuel Martí propuso que las vasijas silbadoras tenían un antecedente en las vasijas antropomorfos-zoomorfas con aplicación de 1 o 2 silbatos. En estos ejemplares no se requiere la fuerza hidráulica, contraria a lo que pensaba Martí, sino que el mecanismo consiste en soplar por una embocadura común, generalmente en la cola del animal, para ingresar el aire al interior de la vasija y luego canalizarlo a los aeroductos no visibles desde el exterior. Y de este modo se accionan los silbatos de manera simultánea. Hasta el presente se tiene conocimiento de 6 protovasijas silbadoras en el área de Mesoamérica. 3 ejemplares proceden de Tateco, esos son los ejemplares que pueden apreciar, y están fechados para el preclásico temprano o preclásico medio. De estas primeras especímenes, las vasijas silbadoras se encuentran obviamente en muy buen estado de conservación y representan seres antropozoomorfos de 4 patas en posición parada. Las primeras 2 vasijas se caracterizan por un tubo largo que es de embocadura común aplicado en la parte posterior del cuerpo, o es de la cola de animal en este caso. Muestran caras con rasgos humanos, teniendo en la frente 2 protuberancias aplicadas tipo cuerno, dentro de los cuales se encuentran escondidos 2 silbatos pequeños, los cuales se activan cuando se ingresa el aire hacia el interior de la efigie. El tercer ejemplar carece de la misma calidad de los especímenes mencionados anteriormente. Esta pieza muestra las mismas características morfológicas, pero la elaboración ya es de menos calidad. La fabricación es más burda y ya no muestra un rostro humano claramente reconocible. Estas diferencias y el hecho de que la pieza data aproximadamente a 500 años antes de Cristo, o sea, es más tardío que las piezas anteriores, indica o puede ser un indicio que con esta pieza ya inició el descenso de las protovasijas silbadoras 500 antes de Cristo.
El cuarto ejemplar se descubrió, pues, por casualidad durante investigaciones en el Internet en una casa de subasta de arte prehispánico en París. Según información del catálogo virtual, la probable protovasija silbadora de estilo Almeca está fechado al preclásico temprano y fue clasificado como pieza de proveniencia del sitio Las Bocas, ubicado en el estado de Puebla. También puede ser que esta pieza no exactamente proviene del sitio Las Bocas y fue fechado, ubicado por comparación estilística con otras piezas que sí tienen contexto que provienen del sitio Las Bocas. Como pueden ver, se trata de una vasija de color negro oscuro, polido en forma de un jaguar en posición sedente, que muestra en la parte posterior la embocadura común como estilo vertedero. En las orejas de la efigie se puede observar incisiones rectangulares que forman parte de las ventanas con bisel. En el interior de las orejas se encuentran los dos silbatos pequeños. Tenemos conocimiento de otros dos vasijas silbadoras procedentes del Valle de Oaxaca. Un ejemplar fue hallado en el sitio arqueológico de Tierras Largas y fecha al preclásico medio. Se trata de una figurilla hueca que presenta a un jaguar en posición sentado y cuenta con 3 silbatos agregados, 2 se alojan en las orejas y uno más en la cola. A pesar de que los 2 silbatos no se preservaron completamente, se conservan restos de la cámara de resonancia y del aeroducto. La embocadura común en forma de un pequeño orificio se encuentra en una de las extremidades posteriores de la efigie y permite accionar los 3 silbatos simultáneos. Mi colega Gonzalo Sánchez hizo una pequeña grabación. Entonces aquí tenemos un dibujo un poquito más detallado que ubica los silbatos y también donde está dibujado la embocadura para accionar los 3 silbatos. En el sitio Hacienda Blanca, ubicado a solo 5 kilómetros al norte de Tierras Largas, se hallaron restos de un silbato que probablemente formara parte de otra protovasija silbadora. El silbato está completo y conserva tanto la cámara de resonancia como el aeroducto. Los restos de aplicación al pastillaje alrededor del aeroducto sugieren que tenía agregado una vasija en el pasado. De ser cierto la suposición, el silbato representaría la oreja de un animal tal como los especímenes de Tlatilco o Tierras Largas. Antes de describir las vasijas silbadoras, conviene recordar las secciones que lo conforman. Un recipiente en donde se vierte el líquido que impulsa el aire hacia el bisel, un conducto que permite la conexión entre el recipiente y la vasija con el silbato, una vasija cerrada en cuyo interior se aloja el silbato, y un silbato globular que generalmente se encuentra oculto dentro de la cabeza antropomorfa o zoomorfa. También existen algunos especímenes que tienen silbatos expuestos, quiere decir este silbato no se encuentra en la cabeza, sino en una parte de la asa que es como la conexión entre las dos vasijas. Iniciamos ahorita el pequeño recorrido en Oaxaca porque de México no tenemos más especímenes, más que los que mencioné ahorita, que son ya verdaderas vasijas silbadoras y no las protovasijas silbadoras. Las primeras vasijas silbadoras cuyo mecanismo se activa con la fuerza hidráulica hacen su aparición durante el preclásico medio y corresponden a la fase Daniban en el Valle de Oaxaca. De este periodo se tiene reportado 3 ejemplares, 2 procedentes de contextos funerarios de la urbe zapoteca de Monte Albán y uno más fechado por comparación estilística. Sus características principales consisten en que ambos recipientes tienen la forma de una jarra y están unidos a través del conducto por donde pasaba el líquido y una tira de barro que conecta las 2 vasijas a manera de puente. El silbato sirve a dar forma
a la cabeza de un ave. Hay dos ejemplares más de este tipo, un fragmento procedente de entierro 6-12 de Monte Albán y otro de Cuixtlahuaca, de la Mixteca Hualta, con estuco y pintura rosa y color verde. Una variante del tipo anteriormente descrito lo conforma el ejemplar que representa a un mono sedente. En este caso, el cebato se encuentra oculto en el interior de la cabeza del mono. No existen datos de procedencia, pero por el tipo de pasta es probable que provenga de algún sitio del Valle de Oaxaca. Del preclásico tardío, que corresponde a la fase P en Oaxaca, se tiene reportado un ejemplar decorado con la efigie de un jaguar. El ejemplar fechado a la fase de preclásico tardío pertenece a la colección Bustamante Vasconcelos en la ciudad de Oaxaca, por lo que el fechamiento se hizo en base en el estilo y el tipo de pasta. La forma del recipiente no es de olla, sino una vasija, similar a un florero de boca amplia con paredes curvodivergentes. Aunque el conducto tubular agregado no tiene comunicación con la vasija, quiere decir que ahorita su función es de agarradera. El cebato se encuentra oculto en la cabeza de la efigie. Su morfología es muy similar a los ejemplares anteriormente descritos. Esto quiere decir que estas vasijas conservan su morfología por alrededor de 400 años. En el área maya, por el momento, se tiene el conocimiento de 5 ejemplares de vasijas silbadoras. La primera pieza procede de Guatemala y fecha el preclásico medio. Se trata de un ejemplar doble compuesto de un vaso posterior en forma cilíndrica con un pequeño vertedero y un cuerpo anterior en forma de un ser antropomorfo en posición sentada con brazos sobre el pecho. La cara del sujeto se caracteriza por una boca grande con labios aparentemente mutilados y dientes expuestos. El sujeto tiene una nariz aguileña, sus ojos son ovalados y incisos. Lo interesante de esta pieza es que el mecanismo sonoro no se alberga en el interior de la cabeza, sino es una de las pocas piezas que tienen el mecanismo escondido en la asa. Entonces, ustedes pueden ver un pequeño hoyo en la asa. Eso sí, es un silbatito chiquitito, de unos 1 centímetro, muy pequeño. Según Bot, quien efectuó un estudio de esta vasija silbadora en el Museo Reis-Engelhorn en Mannheim, el mecanismo se encuentra en muy buen estado de conservación, permitiendo implementar experimentos sonoros e incluso hizo un modelo experimental de la vasija. De Chiapa de Corzo, Chiapas, proviene la siguiente vasija silbadora que fue fechada a la fase Chiapa 3, que corresponde también al preclásico medio. La pieza formaba parte de un ajuar funerario depositado en el montículo 7 del mismo sitio. Se trata de una vasija silbadora doble de color negro pulido con cuerpos en forma de jarra. El recipiente posterior se caracteriza por la embocadura común y un vertedero. Y en la parte superior de la vasija anterior, que está adornada con la cabeza de un ser antropomorfo, ahí está una pequeña protuberancia dentro de la cual se encuentra escondido el pequeño silbato. La tercera vasija, que data del preclásico tardío, probablemente procede de Caminaljuyu. Forma parte de la colección de arte prehispánico de este museo. La vasija doble se caracteriza por un vaso posterior en forma de cántaro con paredes curvo-convergentes y un cuello cilíndrico. Cuenta también con un asa en forma de 2 serpientes enrollados. El vaso anterior está adornado con la cabeza de un mono.
La cabeza es hueca y lo más interesante de esta pieza es que no alberga un silbato, sino dos silbatos, mucho más pequeños, ¿no? Esto sí, quizás se puede ver en el detalle de foto, los dos oídos, los dos ojos, esa es la ventana con bisel, ¿verdad? Partiendo del hecho que la pieza se encuentra en buen estado de conservación y suponiendo que el mecanismo sonoro se activa con la fuerza hidráulica, se realizó una serie de experimentos este año, pero estos experimentos revelaron algo muy interesante. Los silbatos no se activaron con agua. Lo dejamos, sacamos todo el agua, dejamos que se secara nuevamente y volvimos a hacer experimentos, pero solamente con el aire, ¿verdad? Soplamos la embocadura y sí se activaron. Entonces, esto puede ser, dos explicaciones probables. No sabemos si los mecanismos están dañados de una manera que no podemos ver solamente al sacar ya radiografías, entonces ya se puede ver con más detalle qué sucede, o probablemente que no fueran construidos para activarse con agua. Si la última suposición es cierta, entonces esta vasija entraría en la categoría de los protovasijas silbadoras y sería la única pieza para Guatemala, o sea, la única pieza maya que tenemos por el momento. Aquí tenemos la cuarta pieza, preclásica, que también forma parte de la colección de este museo. Fue atribuido a la zona geográfica del altiplano de Guatemala y se caracteriza por vasos en forma de cántaro, de forma alargado y es de un color café anaranjado. El vaso cerrado está ornamentado con la cabeza de un ave con cresta, pues pico curvado y ojos grandes. La ventana con bisel se encuentra debajo del pico. Y esta pieza, como también se encuentra en muy buen estado, pudimos hacer grabaciones y eso lo podemos escuchar ahorita. Como ustedes pueden escuchar, el sonido es muy claro. La verdad, fue muy bonito hacer estos experimentos con estas dos piezas. Y lo más importante que también pudimos ya averiguar cuántos mililitros de agua necesitan para activarse. Bien, en el caso de la última pieza fueron máximo 300 mililitros. Si se pasa de ahí, entonces ya el agua se va al silbato, se moja y ya no suena. La última pieza, que data del preclásico, fue hallado en la finca Arizona, en el municipio de San José de Esquintla. Es otro ejemplar doble del tipo cerámico Uzuatlán y se caracteriza por dos recipientes en forma de jarra y un vertedero largo y delgado aplicado en la parte posterior. Este vaso también cuenta con una decoración. En este caso también sería la cabecita de un mono ligeramente abierto, y de la boca ya sale el sonido. Terminamos ahorita el preclásico y nos vamos al clásico. La muestra de vasija silbadora con procedencia de la Cuenca de México consiste por el momento de un total de 6 o muy probablemente 8 piezas que se pueden dividir en 3 grupos. Según Bode, el primer grupo está representado de 2 a 3 piezas, caracterizándose de solo un vaso cilíndrico de paredes ligeramente divergentes. El recipiente posterior está comunicado con la representación zoomorfa en forma de un mono en posición sentado. Dentro de la cabeza del mono se encuentra escondido el silbato. De este tipo de vasijas que corresponden al tipo 2 de Teotihuacán y fechado al preclásico temprano, tenemos más representaciones, pero estos fueron encontrados fuera de Teotihuacán. Esto quiere decir que el conocimiento y la tradición organológica fueron difundidos hacia otras regiones. En el dispositivo pueden ver una pieza que fue hallada en Oaxaca
Y Kira mencionó también otra pieza que supuestamente proviene de Chalchitán, Huehuetenango, pero no tenemos foto de este. El segundo grupo de vasijas cebadoras de la Cuenca de México incluyen especímenes de 2 vasos cilíndricos con paredes rectas que se encuentran elevados sobre pequeños soportes. Uno de los vasos está cerrado con una tapadera sobre la cual, por lo general, se puede identificar la representación de un mono en posición sentado. Dentro de la cavidad de la cabeza del mono se encuentra integrado el pequeño silbato. El segundo vaso está abierto y se comunica con el vaso cerrado mediante de un conducto tubular. Encima del conducto se puede identificar una asa maciza. Estas vasijas corresponden al tipo número 1 de Teotihuacán. El último ejemplar de vasija cebadora que se documentó hasta la fecha en la Cuenca de México es hasta el momento singular. Procede de Coporo, Guanajuato, y está fechado al Clásico tardío. Se caracteriza por un vaso mucho más pequeño que los ejemplos anteriores, un tubo conectador muy largo. Lo particular de esta pieza es que en el centro o en las piernas de la figurilla se encuentran 2 pequeños silbatos, no una. Para la fase de Clásico de Oaxaca, o en Oaxaca, para la fase de Clásico, se reportan 3 ejemplares de vasijas silbadoras. Por las evidentes similitudes en forma e iconografía se consideran las 2 vasijas silbadoras como imitaciones del tipo 2 de Teotihuacán, anteriormente mencionado, solo con la diferencia que carecen de los piecitos, de los soportes. El primer ejemplar procede de la tumba 109 de Monte Albán y en el Museo Frisel de Mitla se encuentra otra vasija silbadora que posiblemente corresponde al periodo clásico temprano. La forma es similar, como la encontraron en la tumba 109, y al parecer también lleva la efigie de un mono sobre la tapadera. Y como tercer ejemplar contamos con otra imitación del tipo 1 de Teotihuacán, que también muestra la efigie de un mono. Para el área maya, actualmente se tiene documentado 17 piezas representando el porcentaje más alto de la muestra total de vasijas silbadoras. A través de la comparación de rasgos característicos de los artefactos sonoros se puede observar una continuación de las tradiciones organológicas establecidas en el preclásico o clásico temprano. Durante el clásico, la cultura maya mantenía fuertes relaciones comerciales y políticos con Teotihuacán y mediante este vínculo o lazo cultural entre las 2 zonas también fueron transmitidos ciertos conocimientos organológicos. Tal como reflejan uno de varios ejemplares que les voy a mostrar ahorita. Tenemos un probable ejemplar de una vasija cebadora doble imitando al tipo número 1 de Teotihuacán, y esta pieza se encuentra en el Museo Metropolitan en Nueva York. Esta pieza es una verdadera obra maestra de alfarería y se caracteriza por 2 vasos cilíndricos elevados por 4 soportes. Los vasos sí están conectados mediante un tubo. Ambos vasos se caracterizan por una tapadera, pero una se deja remover y la otra está conectada con la efigie. De iconografía o adorno podemos apreciar una representación de un ave que fue interpretada como Vukup-Kashik. Y el personaje que está arrodillado fue interpretado como uno de los héroes gemelos, ofreciendo o brindando homenaje a Vukup-Kashik. Tenemos también, o más bien, Kira y colegas reportaron también otra vasija silbadora de tipo 1 de Teotihuacán, que, como ya mencioné, fue encontrado en Chalchitán, Huehuetenango, pero no se tiene una imagen de esta. Entonces, no sabemos exactamente dónde se encuentra la pieza. Existen 2 otros ejemplares de vasijas silbadoras dobles. 2 de ellos fueron avistados en la página de web de FAMSI, identificándose con los códigos KER 4009 y 6214. Según observaciones de Bott, estas 2 vasijas silbadoras son el producto de la unión del tipo 1 y tipo 2 de Teotihuacán, debido a que muestran rasgos organológicos de ambos tipos.
El segundo grupo de vasijas silbadoras que surgieron en el periodo preclásico tardío y cuya tradición se redujo hasta el periodo clásico son las vasijas silbadoras dobles con vasos en forma de cántaro, pero sin vertedero. Kira y colegas mencionan dos ejemplares. El primer procede de Salcajá, Momostenango, y el segundo, mencionado por Thomson, al finales del siglo XIX, proviene de Yucatán. Lastimosamente, tampoco contamos con imágenes de estos dos. También continúa la tradición organológica de las vasijas silbadoras que se caracterizan por un vertedero tubular aplicado al vaso abierto con una embocadura común. Se tiene conocimiento de varias de estas vasijas silbadoras dobles, que son los sucesores del ejemplar preclásico hallado en la finca Arizona de Encuintla. Bot reportó, por ejemplo, un ejemplar de buen estado en el Museo de Antropología e Historia en Honduras, y hay otro ejemplar que proviene de Chalchuapa, El Salvador. Y hay un ejemplar estucado que fue encontrado en la página de FAMSI y fue fotografiado por Kerr. Sin lugar de duda, el ejemplar más importante de todos y desde la perspectiva de la arqueología es la pieza más preciosa, que fue hallada en la tumba 1 en el montículo A de Caminal Joyo. Representa una vasija silbadora doble con efigie en forma de un pisote en posición parada, y esta vasija formaba parte de un rico ajuar funerario depositado en esta tumba. Lastimosamente, la pieza fue encontrada fracturada, posteriormente fue restaurada con yeso, así que no es muy recomendable hacer estas pruebas de sonido. Otro ejemplar particular y sumamente interesante es una vasija silbadora sin proveniencia, mostrando a un mono en posición parada sobre una pequeña plataforma hueca, o es decir, este tubo conectador que comunica la efigie zoomorfa con el cántaro. Pequeños orificios en la parte trasera de la cabeza indican que el silbato se encuentra en la cavidad cabezal. De esta variante se tiene conocimiento de más ejemplares documentados fuera de área maya. Kira y colegas, por ejemplo, mencionan un ejemplar de Oaxaca. Bot documenta uno que es del área huasteco, en la costa del Golfo, y hay 3 ejemplares más en exhibición en el Museo Tamayo en México. Lamentablemente, estas 3 piezas no tienen ninguna referencia de origen. Uno de los ejemplares se caracteriza por un mecanismo sonoro expuesto, ubicándose en la asa, y es por el momento la única pieza que fue atribuida al periodo clásico que tiene esta característica. Lo interesante es que Sánchez Santiago documentó un ejemplar en Oaxaca que fue atribuido al periodo preclásico tardío y comparte las principales características como el tubo conectador y más que todo el vaso posterior en forma de florero y esta pequeña plataforma. Esto puede ser el indicio que la tradición organológica de dicha variante surgió en el área cultural de Oaxaca durante el preclásico tardío, y el conocimiento fue difundido desde allá hacia el Golfo, a la costa del Golfo o hacia el área maya. La tercera variante de vasijas silbadoras dobles con vertedero incluye piezas que representan sujetos antropomorfos en posición sentada que sostienen entre sus manos o manos y pies un vaso cilíndrico o un cántaro. Un ejemplar sin datos de procedencia en excelente estado de conservación que representa a un anciano con joroba en posición sentada fue fotografiado por Kerr, y Kira menciona un ejemplar de procedencia de Valle de Olúa o Camaleón ubicado en el oeste de Honduras. Y hay otra pieza que proviene de Tonatepeque, de El Salvador, y esto también fue mencionado por Kira. La última pieza clásica que se puede presentar en este contexto fue atribuido a las tierras altas de Guatemala, está fechado al clásico temprano. Esta pieza se caracteriza por 2 vasos en forma de cántaros, pero tienen un cuello muy largo y muy delgado. Y un cuello está adornado con la representación de un pájaro con ojos grandes, pico curvado y alas extendidas.
Estos rasgos organológicos, como ustedes podrían apreciar, no son muy comunes para el área maya. Puede ser que es una pieza muy singular o también puede ser que cierto conocimiento organológico proviene del sur, de Sudamérica, y fue reproducido aquí, porque estas características son más comunes para piezas de Sudamérica, pero son mucho más tardíos, o sea, ya son del postclásico. Esta pieza que ustedes pueden apreciar, por ejemplo, está fechado para 1470, o sea, muy pocos antes de la conquista de los incas. Ok, ahorita nos pasamos al postclásico. En la Cuenca de México, la tradición organológica de la cerámica tipo 1 de Teotihuacán continúa hasta el postclásico temprano. En Xochicalco, por ejemplo, fue hallada una vasija cebadora doble fragmentada, la cual fue restaurada después de su descubrimiento. Representa a un sucesor organológico de las vasijas cebadoras dobles de clásico temprano, con la diferencia que este ejemplar es mucho más grande en dimensiones y carece de los soportes y de la ornamentación característica en forma de mono. En el estado de Puebla se halló la segunda vasija cebadora doble, que por el momento representa otra pieza particular, ya que no comparte rasgos morfológicos con las piezas del estilo Teotihuacán. Demuestra a un ser humano en posición sentada, aparentemente desnudo, que sostiene entre sus pies un vaso en forma de olla con embocadura común. Sin embargo, estas características no son una novedad, sino existen algunas vasijas cebadoras de procedencia relativa de Honduras o Salvador o del noreste de México que comparten. O sea, siempre es el ser humano en posición sentado que tiene el vaso abierto entre sus pies y las manos también están tocando el recipiente. Durante el periodo postclásico se retomó en Oaxaca la idea de las vasijas cebadoras con cambios notorios en tipo de pasta, decoración y morfología. Ninguna de las vasijas de este periodo procede de un contexto primario. Existen 4 vasijas similares en forma de recipiente, tipo de pasta y decoración. Pertenecen al tipo cerámico grafito mixteco sobre naranjo, definido por Michael Lind para la Mixteca Alta. Se trata de un pasta color naranjado decorado con diseños en grafito. Se estima que esta cerámica se elaboró en el postclásico temprano, principalmente en la Mixteca Alta o en el Valle de Oaxaca. Las vasijas cebadoras de esta época en Oaxaca se caracterizan por solo un vaso en forma de un cántaro con paredes curvodivergentes y un cuello corto y de amplio diámetro. Este vaso está comunicado mediante un conducto tubular con la figuría zoomorfa o antropomorfa, en cuya cabeza se encuentra alojado el silbato. 2 vasijas cebadoras se encuentran en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. El primero representa muy probablemente una zarigüeya en posición ascendente y con un cuerpo descarnado, y la segunda vasija representa a un anciano ataviado con un lanzadardo y un escudo. Sobre la cabeza porta un tocado estilizado de la serpiente de guerra, una insignia pan-mesoamericana distintiva a los guerreros. La tercera y cuarta pieza forman parte de la colección de arte prehispánico en el Museo Frisell en Mitla, Oaxaca, y uno se encuentra en el Museo del Indígena Americano en Washington. Ambas vasijas representan individuos en posición sedente. El primero muestra a un sujeto ataviado con un chaleco abierto al centro, orejeras y un besoto, lo cual indica que se trata de un personaje de alto estatus. El segundo personaje sostiene en su mano izquierda una vasija con una cuchara y en la otra lleva un abanico. Sus atavíos incluyen un collar de pendientes, orejeros y sobre la cabeza una diadema decorada con la cabeza del quetzal al centro. Alrededor de los ojos lleva pintura facial en forma de antifaz, mientras el diseño alrededor de la boca se asemeja a una mariposa. Es posible que está representando a Xochipilli, el dios del panteón náhuatl, relacionado con los artes, la música y el juego. El último ejemplar de una vasija cebadora procedente de Oaxaca fecha al postclásico y es también una pieza particular
reportado por Samuel Martí. Se trata de una vasija polícroma de tipo anaranjado y rojo sobre blanco, procedente de la Mixteca y pertenece a la colección Stuyvenhagen. Lo distintivo de este ejemplar es el recipiente en forma de jarra con un vertedero y la otra vasija en forma de botellón. Estos elementos por el momento son singulares. El cuerpo de ambas vasijas están decorados con franjas seccionadas en 2 paneles. El panel inferior incluye flores de 4 pétalos, mientras en el superior se puede apreciar líneas en formas de espiral y líneas escalonadas. Para el área maya, por el momento no tengo conocimiento de ningún espécimen que es de posclásico, que no implica que no existen, solamente que no hemos encontrado todavía los datos en publicaciones, pero futuras investigaciones de publicaciones que son, por ejemplo, de Yucatán, entonces muy probablemente nos dan más información si existen y cómo es la morfología para hacer más comparaciones organológicas. Sí. Bueno. A pesar de que la muestra es bastante limitada, contamos con 44 piezas para el área de Mesoamérica, sí fue posible presentarles una pequeña sinopsis preliminar, pues ordenando los materiales según las distintas zonas culturales y las épocas y analizando algunos rasgos organológicos. No todos tuvimos a la vista, no todos pudimos tocar. Para esto tenemos que ya sea más trámites y pedir permisos. El estudio de las vasijas cebadoras de la Cuenca de México, efectuado por BOD, pero ya demuestra algunos datos muy interesantes, donde originaron ciertas tradiciones musicales o conocimientos organológicos y cómo fue difundido este conocimiento mediante estas redes de intercambios. En otros casos, por el momento no es posible describir con más precisión el origen de las tradiciones musicales. Para esto, por el momento no tenemos suficientes datos todavía y hay que seguir buscando y tratando de averiguar cuál es el fechamiento, cuál es el origen relativo, porque muchas de las piezas ya no tienen datos del contexto arqueológico. Pero una cosa todavía se puede decir. El escaso número de las vasijas cebadoras indican que eran objetos de alto valor, posiblemente exclusivamente destinados a la élite. El hallazgo de 2 ejemplares de Monte Albán, este ejemplar de acá de Caminaljuyo y la pieza que es de Chiapa de Corzo, apoyan esta idea, que son piezas que sí fueran solamente para la élite. Futuras investigaciones conjuntas que vamos a seguir realizando con mi colega Gonzalo Sánchez y Atia Bot nos ayudan o nos permiten ahondar más sobre la morfología, iconografía y la proveniencia de estos aerófonos singulares en Mesoamérica. Así se ampliará la base de datos y se definirá con más precisión las redes de intercambio de conocimiento organológico y el origen de las tradiciones musicales. Eso sí, ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Tenemos un momento para preguntas. ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Por qué suena y no suena? Más información de cómo se llevó a cabo ese experimento. Ok, muy bien. Como yo les comenté, aquí en el museo se encuentran estas 2 piezas. Esta pieza. Iniciamos estos experimentos con una mínima cantidad de agua de 50 a 100 mililitros para ver cuánto agua requiere para que la fuerza hidráulica al mover la pieza activa el silbato. Y pudimos ya agregando más y más y más agua, llegamos al tope de 300 mililitros. O sea, hicimos varios experimentos. Con 100 mililitros no sonó el silbato, con 200 ya comenzó a sonar, pero el sonido no fue tan claro que nos dijo todavía, bueno, agregamos un poquito más a ver hasta qué máximo tenemos que llegar
hasta que suene limpio y muy claro el silbato. Y estos fueron estos 300 mililitros. Nos pasamos un poquito de los 300 mililitros, entonces al moverlo, el agua ya chapoteó hacia el silbato, lo mojó por dentro, entonces el sonido ya se terminó, ya no sonaba. Entonces quitamos estos 100 mililitros nuevamente y esperamos que se secara un poquito el mecanismo y volvimos a hacer el experimento, entonces ya sabíamos que eso sí es el tope y ya no podemos pasar, porque si no se cambia el sonido. ¿Cómo se llama? Se enmudece, ¿verdad? Entonces ya no suena. ¿Cuál que es la pieza y la otra que estaba con el dibujo con el agua? Ajá. Es que es postclásico. Sí, ¿no hay más piezas que se suenen con el agua? Seguramente suenan. El problema de estas piezas es que muchos se encuentran, por ejemplo, en el Museo Nacional de México, así que es muy complicado de adquirir el permiso para fines de experimentos sonoros. Entonces, estos trámites son muy complicados y en colecciones pequeñas o en colecciones es más probable que nos den el permiso de realizar estos experimentos siempre y cuando que no hacemos daño a las piezas, ¿verdad? Estoy segura cuando uno ya manda la solicitud, en algún momento se va a adquirir el permiso, pero esto es una investigación muy recientemente iniciada, o sea, estamos apenas unos pocos meses juntando materiales y viendo en colecciones donde hay piezas, etcétera, para establecer una base de datos. Hay más piezas que suenan, definitivamente, solamente que no tuvimos el tiempo todavía de ir, de preguntar por permisos y poco a poco hacer esos estudios para hacer comparaciones del sonido, ¿verdad? Sí, mi pregunta es, ¿suenan al agitar Sí. al agitar y hay diferentes sonidos como diferentes tonos o es un tono monótono, es solo un sonido? Depende de la pieza. Por ejemplo, le voy a pasarnos nuevamente. Esta pieza exactamente que es de Oaxaca, que es preclásico, esto hay un brinco de sonido, o sea, un salto de sonido. Volvemos a escuchar. ¿Verdad? Entonces, esto es una pieza donde hay mucha variación, ¿verdad? Y otras piezas, aquí la pieza que se encuentra en el Museo de Mannheim, se escucha, pero hay que escuchar bien el chapoteo de agua al moverlo, ¿verdad? Entonces sí, hay mucha variación, solamente que por el momento tenemos 5 ejemplares grabados, pero la idea de futuras investigaciones es tratar de adquirir estos permisos, de hacer estas grabaciones para también hacer más comparaciones en cuestiones de sonidos, qué frecuencias son, si hay saltos de sonido, cuál tonos y en cuál frecuencia nos movemos más o menos. Y esto seguramente también depende dónde se encuentra el silbato, ¿verdad? Si está en la cabeza o en algún momento podemos grabar también la pieza que está en el Museo Tamayo que tiene el silbato en la asa, ¿verdad? Porque son 2 piezas por el momento. ¿Cuál puede haber sido el propósito, el contexto ritual o musical o social de las vasijas sonoras? Bueno, eso sí es una muy buena pregunta y es bien difícil de contestar. En Sudamérica, donde proviene la muestra más abundante, porque son miles de piezas,
Existe la teoría que fueron piezas para alterar como el estado de la conciencia, correcto, gracias. El estado de conciencia, ¿verdad? Al escucharlo, al moverlo y quizás también en la combinación con la iconografía, pero como ustedes también pueden ver, el sonido no tiene nada que ver con la iconografía. Son dos cosas que tenemos que separar bien. Yo pienso que en estos contextos tenemos que ubicar las piezas para alterar la conciencia, ¿verdad? O para hacer un homenaje, porque agua siempre ha sido un material muy escaso, máxime en Sudamérica, en la región del desierto, donde el agua no es muy abundante. Quizás también fue para hacer algún homenaje a los dioses de agua para que llueva. Pero en esta teoría pues hay que investigar más todavía. Usted mostró un vaso de color negro del Petén con el pájaro de Popol Vuh, etc. Hay otro vaso casi idéntico del mismo estilo y no sé por qué no lo mostró. Tal vez no tiene lo necesario para hacer el sonido. Hay uno casi idéntico, está en mi memoria, que tenía el Hunahpu Ixbalanque con el Servitana. Ya. Mi pregunta es por qué no está mostrando esto. Sí, esto es muy buena pregunta y le estoy sincera, esto no lo tomé en consideración. Yo conozco esta pieza que es mostrando ya como una escena de cacería, ¿verdad? Esto nos llamó la atención obviamente por el tipo de cerámica y la influencia que tuvo Teotihuacán. Pero voy a tomar en consideración esta pieza para averiguar si también se trata de una pieza, muy probablemente de una pieza de vasija cebadora. En este caso no estamos seguros todavía, porque las fotos están tomadas de ángulos que no sabemos si hay una pequeña ventana por donde muy probablemente salió el sonido, ¿verdad? Entonces esta pieza también hay que revisar nuevamente. Un comentario referente, ya sabemos que el parte de abajo es algo estilo Teotihuacán, pero en realidad el estilo de las figuras es 100% maya. Yo sé. Sí, eso sí es 100% maya, pero esto es lo bonito de la pieza, es que sí es la influencia, como usted comentó, la influencia teotihuacana, pero la iconografía, el conocimiento entonces fue traído acá y los mayas, los maestros de alfarería hicieron, la verdad es una obra maestra, es una pieza muy, muy linda, pero hay que averiguar todavía si se encuentra en la tapadera no removible un silbato o no. Ahorita lo tenemos entre comillas, no sabemos todavía. ¿Dónde se encuentra esa pieza que hizo? Esta. La otra. La cacería. La de cacería. ¿Está en exhibición? Está publicado varias veces, creo que Justin Kerr ha tomado la foto y es uno de los... Bueno, tengo que ver los dos juntos, pero es casi el estilo idéntico de las figuras. Es casi probablemente del mismo workshop. Sí, está publicado varias veces. Sí, conozco la pieza. Entonces sí, se va a tomar en consideración a ver si también es una vasija cebadora. Tengo una pregunta, ¿el sonido se produce con agua fría o caliente? Agua fría, lo producimos. No hicimos el intento con agua caliente todavía, porque queríamos averiguar en un inicio si funcionan, porque según el estado de conservación, sí se encuentran en muy buenas condiciones, pero esto sería ya una segunda fase de experimentos que sí se podría hacer, ¿verdad? Entonces sería bueno de calentar un poquito agua destilada. ¿Pudieron haber usado otro tipo de líquido o se sabe que era agua? Desde luego, hay que tomar en consideración que muy probablemente funcionaron con otro tipo de líquido. Pero, bueno, siendo piezas de museo,
va a ser muy difícil que den el permiso que mezclamos, por ejemplo, agua con miel, ¿no? Cosas más espesas para hacer estas pruebas, porque luego tenemos, creo, un gran problema de sacar, de limpiar estas piezas y quitar todos los residuos que dejan, ¿cierto? Pero sería interesante de hacer estos tipos de experimentos ya con modelos experimentales, ¿verdad? De hecho, hay una pieza, esta pieza preclásica que se encuentra en el Museo de Alemania. Mi colega hizo un modelo experimental de esto. Entonces, con estos modelos ya se puede hacer estos experimentos. Y a ver cómo fluctúa, en qué sentido afecta, por ejemplo, qué tan espeso puede ser el líquido, ¿verdad? Entonces, estos sí son experimentos que se pueden hacer con modelos exactos. Vanessa. Hola, Carlos. ¿Podríamos ver de nuevo la pieza de Escuintla? Ya. El tubo que tiene a la par o fuera de la vasija abierta, ¿tiene alguna función? No afecta el sonido. Ya yo he visto como en la pieza que yo les acabo de mostrar, también tiene un pequeño vertedero, así muy pequeño, y también traté de soplar el instrumento a través del vertedero, pero no tiene, en este caso, ningún efecto. No cambia el sonido ni mueve el agua. Entonces, particularmente en estas piezas habría que ver si también es probable que al soplar este vertedero también muestra algunos cambios en el sonido. Pero como yo le comenté, es muy reciente, o sea, este estudio comenzamos hace un par de meses y pretendemos de seguir más en este caso. Pero esto sí es un muy buen comentario y hay que tomar en consideración ¿Y el tubo que conecta digamos, de las dos vasijas, tienen alguna idea del diámetro? Eso varía con las piezas. No hay esta muy probablemente puede ser que son unos 4 centímetros de diámetro en este caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en estas piezas de Teotihuacán es muy pequeño y muy corto, y vimos esta pieza que es de coporo, que es muy largo, ¿verdad? Y esta, que tiene un tubo muy largo, y otras piezas que es muy pronunciado el tubo, ¿verdad? Entonces eso sí ya, desde luego capta más agua, ¿verdad? Capta más agua, y en estos casos también hay que ver cuánto aguanta o cuánto requiere para sonar. Gracias. Doctora, un comentario y una pregunta. El comentario es que la habilidad en el manejo de la cerámica debe haber sido muy desarrollado, porque entiendo que hicieron por componentes internos, después lo de afuera, o sea, sí desarrollaron aún el preclásico mucha habilidad. Ahora mi pregunta es, silbatos de hidráulicos, silbatos de viento, ¿se encontraron muchos más o menos que los de agua? Porque hoy día hasta se venden ahí silbatos. Estas piezas que se activan con la fuerza hidráulica o con el agua, o también, desde luego, también se activan cuando lo estamos soplando, ¿verdad? Pero la idea es que el agua sí tuvo mucha influencia en esto. Estos son muy escasas acá en Mesoamérica. No, pero de viento, de soplar con la boca, ¿hay también muchas piezas o no? Que ahorita tienen estas mismas características morfológicas, no hay muchas. No, puramente como... Eso sí abundan. Se abundan, sí. Sí, las ocarinas o flautas, eso sí abundan. Por lo mismo, la escasez de estas piezas, más el contexto, ¿verdad? Esto sí implica que son piezas para alguien muy especial. Disculpe, hay una idea que usted lo mencionó. El volumen, ¿es una curva normal
alrededor de un cierto centro o son piezas de volúmenes muy diferentes en cuanto al contenido de agua que puedan sostener. La idea central es que muchos de los vasos que usted mostró pareciera como que al usarlos, al beber de ellos, el movimiento del agua entonces entra y sale. Y la otra cuestión es, no mencionó tampoco si los silbatos suenan al salir y al entrar o solo al salir. Al entrar. Esto, entonces, en estos casos bueno, al menos las piezas que yo pude investigar acá, entonces el silbato comenzó a sonar al entrar, ¿verdad? Cuando ya se hizo el movimiento hacia atrás, entonces ya no. Pero en el caso de la pieza preclásica, que es de Oaxaca, usted escuchó dos sonidos. Entonces quiere decir que sonó al entrar el viento, also cuando fue activado el mecanismo, y al salir, ¿no? Porque escuchamos los dos. Entonces eso también es una diferencia dependiendo del tipo de silbato, ¿verdad? Pero para estas, digamos, para hacer más estudios, lo ideal sería tener una radiografía o una tomografía para ver los silbatos de todos los lados y a ver cómo son las dimensiones, cómo es la configuración del silbato y a ver, bueno, cómo entonces influye la fuerza hidráulica el silbato, ¿verdad? Pero eso sí ya está algo lejos, este paso. Aquí hay dos preguntas. Como antropóloga me interesaría saber por qué la preferencia por aves y segundo, aparte de que los silbatos eran objetos de valor, ¿por qué en el contexto de ajuares funerarios? Tal vez es una pregunta sencilla para un arqueólogo, pero me interesaría un poquito más si tienen interpretaciones sobre estas dos preguntas. Bueno, sí tenemos una preferencia de aves, pero también tenemos varias representaciones de monos, ¿verdad? Entonces, en monos, ahí se puede hacer la relación nuevamente con el Popol Vuh, que el mono está representando hasta cierto punto los artes, la música, etcétera, porque hay varias representaciones también que los monos están tocando algún instrumento. Los aves seguramente hay alguna relación por el canto, ¿verdad? Aunque si el canto de la pieza no se deja comparar con el canto de cierto tipo de ave, ¿verdad? Pero tiene que existir alguna relación en este. Y la segunda, hace la preferencia en los entierros, ¿verdad? Bueno, lo que se ha visto hasta el momento, solamente ciertos tipos de instrumentos, o muy escasas veces acá en el área maya, se encuentran instrumentos musicales en contextos funerarios. Tienen que ser piezas de mucho valor, quizás valor personal o alguna relación con la religión, con los dioses, etcétera, ¿verdad? Entonces, pienso, por lo mismo estas piezas son tan importantes, ¿verdad? Que tiene que existir alguna relación con el mundo, el panteón de los dioses o que hasta la misma persona que fue enterrada pues actuaba también como sacerdote y necesitaba este instrumento para cambiar el estado de conciencia, o estos instrumentos guiaban a las personas hacia su viaje al inframundo, ¿verdad? Que también requerían estos instrumentos para tener acceso al inframundo, como sucede en otras culturas. Puede ser que es esto, ¿verdad? Pero no sabemos mucho al respecto porque la verdad son pocas piezas que también vienen de un contexto primario, ¿verdad? No tuvimos tanta suerte de analizar estos contextos. Mi pregunta es con respecto a si hay en otras regiones fuera de América
algunos instrumentos que se activen con el mismo mecanismo, si se han encontrado en África, Asia o en otros lugares. Y luego me parece a mí que sí hay unos como recurrentes temas, los aves, los monos, algunos antropomorfos, y dijiste, creo también algunos como el Bukub-Kakish y el tema del origen de los hermanos gemelos y todo este tema. Preguntándote si los ejemplos que encontraron de Sudamérica también tienen algún tema recurrente o qué más se sabe de estos instrumentos que hay en el mismo continente fuera del área maya. Ok, en cuanto a tu primera pregunta, sabemos solamente que, bueno, de las piezas aquí de Mesoamérica y la abundancia que está de Sudamérica. En otras partes del mundo, no sé, bueno, desde luego hay instrumentos que se activan con la fuerza hidráulica, pero no comparten los mismos rasgos morfológicos para tener la idea, bueno, de dónde vino la idea. Y ahorita, por tener algunas piezas de preclásico, ya sugiere la pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está el origen? ¿Es acá, en Mesoamérica, o es el Suramérica, o es un conocimiento que creció en ambas regiones independientemente, porque no hubo un intercambio en esta época todavía? Eso sí ya es más tardío. Entonces puede ser que surgieron el conocimiento independientemente, como muchas otras ideas, ¿verdad? La segunda, ¿puedes repetir? Sí, ¿hay algún motivo? Sí. Bueno, en las piezas de Sudamérica hay mucha más abundancia de escenas, de ornamentación. En Moche, por ejemplo, se tiene mucho conocimiento de son guacamayos, pero también hay monos, hay jaguares, hay seres humanos realizando cirugías, mucho. Entonces, la gama de motivos es mucho más amplio allá. Por lo mismo, tampoco se puede decir en Sudamérica, bueno, el sonido está relacionado con solo un animal. No se puede hacer. Acá es un poquito más específico, no es tan amplio con la muestra que tenemos, pero es una base muy pequeña para hacer estas comparaciones todavía, ¿verdad? Entonces, como yo dije, bueno, es decir buscar, pero lo que predomina son aves, monos, y bueno, en Oaxaca las representaciones muy tardías de los seres humanos, pero son posiciones como predeterminadas, ¿verdad? Sentado, es muy predeterminada cómo es la organización de los elementos. Disculpe, buenas noches. Yo tengo duda, ¿los materiales han variado? O sea, ¿varían de una época a la otra? ¿Varía el tipo de barro? ¿Tiene que ver también con los tipos de sonidos, dependiendo del material? Seguramente influye. De hecho, lo que no mencioné acá, porque solamente tenía los datos de Oaxaca. Entonces, lo que también, bueno, los materiales, el barro sí varía. El acabado sí varía, o sea, en el posclásico ya los engobes son distintos, es mucho mejor calidad, entonces eso también influye. Y lo que también se pudo ya, al menos en las piezas de Oaxaca, que se pudo comprobar, es el cambio de las pequeñas características. Quiere decir, por ejemplo, en el preclásico las ventanas eran redondos, circulares, en el postclásico ya eran rectangulares. Digamos, el aeroducto ya no era elipsoide, sino ya más plano, más definido. Entonces, todas estas cosas, desde luego, influyen en el sonido. Y seguramente la precisión de los silbatos es mucho más avanzado que en las primeras piezas, ¿verdad? Por el tipo de barro. Todo influye, ¿verdad? Pero como yo mencioné, los tipos de barros, etcétera, son cosas que no se ha definido todavía. Pero desde luego, pues en la base de datos, en la documentación final, pues tiene que estar incluido para ver si hay algún cambio,
¿verdad? Y desde luego hay que grabar más piezas más tempranas del clásico y del postclásico para ver cómo se cambia el sonido en el transcurso de los siglos, con las variaciones de los detalles del silbato, por ejemplo, o del canal, diámetros, etc. Porque todo varía. Lo que queda es la idea, ¿verdad? El patrón, la manera como fueron ensamblados los elementos, y eso es la tradición que fue difundida hacia otros lugares, desde Teotihuacán, o quizás muy probablemente de Honduras, Salvador, hacia el área maya, o desde acá hacia otras regiones. Gracias.